Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 8, dice así la palabra de Dios. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En este otro mensaje personal del apóstol Pablo a Timoteo, le da dos consejos. Primero, no te avergüences. Habla de avergonzarse de dos cosas. Dice, primeramente, de dar testimonio de nuestro Señor. Y nosotros sabemos que, humanamente, a veces no tenemos la valentía para poder comunicar el Evangelio, pero dice la palabra de Dios en San Marcos capítulo 8, verso 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces no debemos avergonzarnos de hablar de la palabra de Dios. Y bueno, más Timoteo, que estaba siendo encomendado por el apóstol Pablo para que tomara la estafeta del ministerio. Eh, el apóstol Pablo se refiere a sí mismo como que no se avergonzara tampoco de él, y dice preso suyo, preso del Señor. Qué interesante que el apóstol Pablo no se consideraba preso de Roma, sino preso del Señor, porque la razón por la cual él estaba en la cárcel fue por causa del Evangelio. Y bueno, eso lo miraba él como una bendición, y le decía a Timoteo, no tienes tú por qué avergonzarte, la razón por la que estoy en la cárcel es justa. Y dice San Mateo capítulo 5, verso 11 y 12. San Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, sabemos que la razón por la cual el apóstol Pablo estaba en la cárcel era por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Y a su vez le da una segunda recomendación y le dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ya el apóstol Pablo le había compartido a Timoteo de las cosas que se habían de padecer, y se los menciona en 2 Timoteo capítulo 3, verso 12. Dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es decir, las aflicciones por el Evangelio son una realidad. Vamos a enfrentar aflicciones, nunca ha sido fácil. Todos los profetas, patriarcas, siervos de Dios sufrieron por causa del Evangelio. Algunos más, algunos menos, pero siempre hubo un ataque. No hay un reconocimiento. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan que por eso el mundo no nos conoce, porque no lo ha conocido a él. Entonces va a ser difícil que mientras el mundo no conozca a Dios, acepte la palabra de Dios, y por lo tanto tendremos cierto ataque, cierta aflicción por causa del Evangelio, pero también le anima a no sufrir las aflicciones por el Evangelio en sus propias fuerzas. Termina diciendo según el poder de Dios. En la meditación pasada hablamos que el Espíritu Santo es el que nos da poder no solamente de testificar, sino también de soportar las cuestiones de pruebas por causa del Evangelio. Los apóstoles habían dejado un legado y un ejemplo. Hechos capítulo 5, verso 41, dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Es decir, cuando uno sufre por causa del Evangelio, Dios nos da fuerza y lo debemos considerar como un privilegio, porque estamos sufriendo por causa del nombre de Cristo. Así es de que la vida es fácil predicarla, que no tendremos aflicción, pero Jesucristo lo advirtió: en el mundo tendréis aflicción, y tener aflicciones por causa del Evangelio pues es un privilegio. Así es de que estaba advirtiéndole de algo que vendría
a futuro o que ya estaba padeciendo en ese momento, pero le anima a participar de estas aflicciones. Dios les bendiga y participemos. Si usted está pasando por alguna prueba por causa del Evangelio, siéntase gozoso porque su galardón es grande en los cielos. Dios les bendiga.